El examen físico de tórax incluye el examen de la piel, de las estructuras osteomusculares, de las mamas, del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular. En esta oportunidad nos centraremos en el examen físico del aparato respiratorio. Para examinar el tórax, el paciente se coloca en posición sentada, frente al médico, con el torso descubierto y con iluminación adecuada. Vamos a comenzar el examen físico realizando los 4 pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección, entonces, es importante tener en cuenta las estructuras anatómicas subyacentes. Debemos reconocer los reparos anatómicos, el ángulo de Lewis o ángulo de unión del manubrio esternal con el cuerpo del esternón, que coincide con el segundo cartílago costal. Este será nuestro punto de referencia para contar los arcos costales y los espacios intercostales. Otro reparo anatómico son las clavículas, los omóplatos, cuyo límite inferior se halla a nivel de la séptima costilla, la apófisis prominente de la séptima vértebra cervical y el ángulo epigástrico con el vértice formado por la apófisis sigmoides y los lados por los últimos cartílagos costales. También son importantes las líneas imaginarias que nos ayudan a limitar o a ubicar determinadas áreas. Tenemos la línea medio esternal, que es una línea vertical que pasa por la mitad del esternón, las líneas paraesternales, las líneas hemiclaviculares, la línea axilar anterior, la axilar media y la axilar posterior. Y también en la pared posterior, la línea interescápulo-vertebral y la línea vertebral que coincide con las apófisis espinosas. La inspección torácica incluye también la evaluación de lo que llamamos tórax estático y tórax dinámico. En el tórax estático hacemos referencia a la conformación del tórax, a la simetría, la forma del tórax, la relación de los diámetros transversal y antero-posterior. Respecto al tórax dinámico, será importante evaluar la frecuencia respiratoria o el número de ciclos respiratorios por minuto, que normalmente es de 12 a 16 ciclos por minuto. Deberemos evaluar también la amplitud, el ritmo respiratorio, el tipo de respiración, la relación inspiración-expiración y si hay signos de dificultad respiratoria. Comenzamos entonces con el segundo paso, que es la palpación. Y la palpación torácica incluye las maniobras de expansión respiratoria y frémito vocal. La expansión respiratoria se realiza para comprobar los cambios de volumen que ocurren en los pulmones con la inspiración y la expiración. Para realizar la expansión de bases, colocamos los dedos pulgares a nivel de la 10ª vértebra dorsal y con el resto de la mano apoyada sobre la parrilla costal, observamos la apertura del ángulo formado que ocurre con los movimientos respiratorios y la simetría de ese movimiento. Esta maniobra también la podemos realizar por delante con los pulgares en el ángulo epigástrico. Aquí vemos cómo se colocan las manos para realizar la maniobra de la expansión de vértices y también le vamos a pedir al paciente que realice una inspiración profunda. Vamos a ver más adelante cómo puede verse alterada la movilidad respiratoria según la patología. La segunda maniobra de la palpación entonces es el frémito vocal o vibraciones vocales.
Las vibraciones producidas por la articulación de la palabra son transmitidas a la pared torácica por el tejido broncopulmonar. Son percibidas en la pared del tórax como una vibración palpable o frémito. Debemos evaluar su presencia y compararlas en ambos campos pulmonares. Vamos a utilizar la superficie palmar de los dedos que se apoyan suavemente sobre la pared posterior del tórax, siguiendo la línea imaginaria interescápulo-vertebral. Cada vez que apoyamos los dedos, el paciente deberá decir 33. Se realiza la misma maniobra en la pared anterior del tórax siguiendo las líneas hemiclaviculares. Y vamos a informar como frémito vocal o vibraciones vocales conservadas. Veremos también, según la patología, cómo podrán verse aumentado, disminuido o abolido este frémito vocal. También vamos a poder evaluar con el borde cubital de la mano los límites pulmonares inferiores hasta hallar el punto donde desaparecen las vibraciones vocales. Continuamos con la percusión del tórax, que produce sonidos audibles y vibraciones palpables que permiten diferenciar los parénquimas con aires, con líquidos o sólidos. Podemos comprobar la existencia de la sonoridad pulmonar normal, y así la vamos a informar, sonoridad pulmonar conservada, y compararla con la del lado opuesto, para determinar el nivel de las bases pulmonares también y la excursión de las bases. Todo esto lo vamos a realizar a través de la percusión. Vamos a realizar esta maniobra desde arriba hacia abajo, siguiendo la línea interescápulo-vertebral, espacio intercostal por espacio, colocando el dedo flexímetro paralelo al arco costal, hasta sobrepasar los omóplatos, donde nos vamos alejando luego de la columna. Percutimos ambos campos pulmonares y luego se realiza la percusión comparativa. Así obtendremos la sonoridad. Cuando llegamos al límite inferior de los pulmones, entonces notaremos el cambio de la sonoridad normal al sonido mate del diafragma. Para evaluar la excursión de las bases, le pedimos al paciente que realice una inspiración profunda, percutiendo hasta el límite inferior de la sonoridad. Notaremos una sonoridad normal durante la inspiración y matidez durante la expiración. La sonoridad o la excursión pulmonar llegan habitualmente hasta la altura de la 12ª vértebra dorsal. En la pared anterior vamos a percutir siguiendo las líneas hemiclaviculares. En el hemitórax izquierdo nos vamos a encontrar, luego de la sonoridad, con la submatidez cardíaca. Y en el hemitórax derecho, luego de la sonoridad pulmonar, aparecerán la submatidez producida por el pulmón y el hígado y luego la matidez hepática. Recordemos los sonidos a la percusión. Teníamos el sonido mate, que es un sonido suave, apagado, amortiguado, de timbre alto, de duración corta y que encontraremos en órganos sólidos y en colecciones líquidas. Otro sonido es la sonoridad, que es de baja frecuencia, de tono grave, prolongado y es típico de los campos pulmonares. El sonido timpánico, que es un sonido intenso, musical, típico de la cámara gástrica, órganos huecos. La hipersonoridad, un sonido muy intenso de frecuencia baja, que encontraremos en neumotórax, en enfisema. Y la submatidez, que encontramos al percutir, por ejemplo, el pulmón sobre el hígado.
El último paso, la auscultación. Para ello el paciente debe estar sentado con los brazos cruzados hacia adelante para separar los omóplatos. Luego puede levantar los brazos para poder auscultar las axilas y se auscultará también la pared anterior del tórax. Se le pide al paciente que respire con la boca abierta, con más profundidad, y seguimos con el estetoscopio una línea de auscultación en ambos semitórax. Primero un lado, después el otro y luego en forma comparativa. Debemos detectar el sonido respiratorio, evaluar la inspiración, la expiración, la relación inspiración-expiración, la presencia de ruidos agregados, hacer toser al paciente. Vamos a buscar entonces los sonidos producidos por los movimientos respiratorios, que ahora vamos a ver. Auscultaremos entonces el sonido bronquial o ruido laringotraqueal, que es un sonido de tono alto, inspiratorio y expiratorio. Se ausculta en tráquea y bronquio fuente, donde el flujo es turbulento. Y auscultaremos también el murmullo vesicular, que es un sonido de tono bajo, suave, musical, que se ausculta en inspiración y en el primer tercio de la expiración. Lo vamos a auscultar a nivel de la pared torácica, sobre todo en la pared posterior. ¿Cómo informamos la auscultación normal? Como buena entrada bilateral de aire, murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados. Bueno, en esto consiste básicamente la evaluación del examen físico del aparato respiratorio normal. Así que ahora el desafío es intentar poner en práctica estas maniobras. Con quien tengan al lado, con quien estén compartiendo el aislamiento, es muy importante que traten de practicar los 4 pasos sucesivos y cada una de las maniobras, de la inspección, de la palpación, de la percusión y de la auscultación.